Aquí en Mañana Silvestre ya llega todo el análisis con Liliana López Foresi, pero antes Ariel Saca. El plato fuerte del día, Gato, va a estar hoy en el Congreso de la Nación, en la Comisión de Juicio Político, donde empiezan a recogerse testimonios en el marco de lo que es este juicio contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Un juicio político, ¿no? Hay que repetirlo una y mil veces, esto no es una cuestión judicial, sino un juicio político donde luego habrá que reunir voluntades para ver si se puede avanzar con la destitución de los jueces del máximo tribunal. Y cuando hablamos del plato fuerte, bueno, va a estar en la contraposición de posturas que va a haber entre el juez federal Alejo Ramos Padilla y su colega de la Ciudad de Buenos Aires, Sebastián Ramos. Ambos fueron convocados a la comisión en calidad de testigos. ¿Por qué? Ambos tuvieron que intervenir en denuncias vinculadas a las presuntas conversaciones entre Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia en uso de licencia de la Ciudad de Buenos Aires, y Silvio Robles, asesor de Horacio Rosati. Sebastián Ramos fue el juez que desde Comodoro Pi dispuso el archivo de una investigación vinculada con la filtración de esas conversaciones en las que surgía que la Corte había asesorado a la Ciudad de Buenos Aires en temas que estaban en pugna en la misma Corte Suprema de Justicia. Alejo Ramos Padilla, por su parte, desde La Plata, también intervino en una denuncia que le había presentado el gobernador Axel Kicillof y la mandó a Comodoro Pi. Dijo, esto se tiene que investigar eventualmente en los tribunales federales porteños porque tanto Robles como Marcelo D'Alessandro trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y su marco de influencia es ese. Ahora bien, no coincido con que haya que archivar estas investigaciones y menos con el argumento utilizado en Comodoro Pi, porque en Comodoro Pi se dijo esto no se puede investigar porque las conversaciones que conocimos parecieran ser fruto de espionaje ilegal. Y lo que dice Ramos Padilla es para que haya espionaje ilegal, para que haya vulneración o violación a la ley de inteligencia, tiene que haber un funcionario público que esté cometiendo este delito. Y no tenemos elementos que muestren que conocimos las conversaciones entre Robles y D'Alessandro producto de una maniobra de espionaje en la que estuviesen involucrados agentes de inteligencia o funcionarios públicos. Motivo por el cual ese archivo parece algo flojo de papeles. Seguramente sobre esto le van a preguntar a los dos en la jornada de hoy y habrá entonces un contrapunto muy fuerte entre Alejo Ramos Padilla, juez federal de La Plata, y Sebastián Ramos, juez federal de Comodoro Pi. Muy bien, va a estar más que interesante, ¿eh? Más que interesante. Todo el resumen lo tenés esta noche en Minuto 1 porque los medios no te están mostrando nada del juicio a la Corte, ¿eh? Esto hay que decirlo. Los medios del esquema Lago Escondido, nada, ¿eh? Los canales de televisión del esquema Lago Escondido, no existe el juicio a la Corte. Entonces, son momentos en que hay que profundizar la información y de estos temas vitales. ¿Cuándo van a ir los secretarios? Ahí va a estar también muy interesante, ¿eh? Hoy van algunos. Ahí también va a estar interesante. Van algunos funcionarios y exfuncionarios. No nos olvidemos que el viernes pasado Rosati hizo una reunión para apretarlos a todos, y a decirles de Silvio Robles no dicen nada. Vamos a ver cuando se sienten ahí con las preguntas de todos los diputados, a ver qué empiezan a decir. Que además tienen penalidades, Ojo, porque mienten o esquivan, tienen penalidades. La convocatoria a un testigo, salvo que seas el presidente de la Nación, es de concurrencia obligatoria. No es opcional. Así incluso lo están entendiendo los dos jueces que están convocados para hoy, que avisaron que iban a ir. Y ellos mismos dijeron, pareciera no ser opcional. El Código Procesal Penal dice que si vos sos juez y te llaman de testigo, podés hacerlo por escrito. Pero es muy interesante lo que la conducta y la actitud de estos dos jueces al ir, porque al ir estos dos jueces federales, están convalidando la presencia de otros testigos en la Comisión de Juicio Político. No es un dato menor. No es un dato menor para lo que viene. Para lo que viene. Porque esto recién comienza hoy. Van a ser citados muchos y muchas. Y algunas figuras claves de la Corte. Y reitero, Rosati los convocó el viernes pasado, los citados para este jueves, y los apretó para que no hablen de más. Pero deben saber estos testigos que pueden caberles penalidades del Código Procesal si mienten, si falsean testimonio, porque después de ahí se puede derivar alguna denuncia extra juicio político, ¿no? Si los legisladores que intervienen en el proceso entienden que los testigos son reticentes, que están mintiendo, que ocultan información, que, bueno, pueden hacer la denuncia pertinente. Lo que te decía es, el Código Penal, en el artículo Código Procesal Penal, en el artículo 250, establece ciertas
exenciones para algunos funcionarios públicos a la hora de declarar como testigos y los habilita a un tratamiento especial, por ejemplo, a que se les vaya a tomar testimonio a su lugar de trabajo o hacerlo por escrito. Pero el reglamento de la comisión dice, bueno, no. De aquellos que tienen prioridades o posibilidades distintas, solo el presidente y eventualmente algún funcionario más, pero los jueces tienen que asistir. Lo dice taxativamente. La pregunta era, bueno, ¿los jueces van a hacer caso al Código Procesal Penal o van a hacer caso al reglamento de la Cámara? Hasta esta hora estarían haciendo caso al reglamento de la Cámara, porque avisaron que van a ir. Yo quiero ver todavía que vayan y quiero ver el debate que se da y el contrapunto que exista. Pero es importante esto porque van a marcar cierto camino en lo que va a ser la recolección de testimonios en la Cámara de Diputados. Bueno, para hoy confirmaron también al menos 5 de los convocados como testigos, que son funcionarios y exfuncionarios de la Corte. Está Cristian Abrita, que es ex titular de una secretaría judicial que ya no está más en la Corte, Sergio Rubén Romero, Sileno Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, Alejandro Daniel Rodríguez, y había 2 convocados por la vocalía de Rosati. Me dijeron que uno confirmó, Roberto Sagese. Habrá que ver quiénes van, quiénes no, y los que no, qué argumento ponen, porque uno puede decir, bueno, no, tal día yo no voy a poder porque tenía alguna otra cuestión o porque tengo algún tema de... Uno puede explicar siempre. Sí. Y por supuesto que la Cámara entiende y te reasigna una fecha, no es que vos decís no puedo y ya no vas más. Esto recién empieza. Va a haber resistencias. Vos decís, muy bien, Gato, no te lo muestran, en ningún lado te lo muestran. Cuando fue aquel juicio político que todos recordamos, o que se recuerda más, que fue el promovido por Néstor Kirchner, pasaba lo mismo. Había resistencias de la política, había resistencias de los medios, y cómo se fueron rompiendo esas resistencias con los testimonios. Cuando empiezan a aparecer los testimonios, bueno, evidentemente ya no es solo una cuestión de la política, sino que aparecen quienes robustecen las acusaciones. En este caso, 2 jueces, tenés también secretarios del propio máximo tribunal. Habrá que ver cómo avanza el proceso. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo, me han escuchado, Liliana Tesumo, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Que sé que es un tema que te interesa mucho, que lo venís desde hace tiempo diciendo